¿Qué tal? Bien. Claro, yo, como desarrollamos una amistad después de la grabación del primer episodio... Sí. No Hace muchos años. Claro, no, pero yo no era consciente de que hacía tantos años de la grabación del primer episodio, porque como luego nos hemos ido viendo, en mi cabeza habíamos grabado muchos. Y digo, no, grabamos uno. Que ya tienes el podcast tú en la cabeza, lo tienes ya ahí. Ya. Grabamos uno, ¿te acuerdas de aquel? Me acuerdo perfectamente. En casa, allí. ¿Y qué sensaciones tuviste? ¿Qué sensaciones recuerdas que tuviste? Cuando aparezco yo allí con la mochila, pongo los micrófonos... Bueno, yo me sentía muy culpable porque te había anulado una vez y esto me hacía sentir fatal. Un billete de avión que me había costado mis dineros. Un billete de avión y tal. Pero ¿te acuerdas que yo te lo quise pagar? Sí, y yo no te lo permití. Y no me lo permitiste. Siendo yo pobre de pedir. De solemnidad. Pobre sí, de pedir. No, pero bien, Alex, no sé. La conexión, ¿no? Esa cosa que dices, pues mira... Majete este tipo me gusta. Yo como ya te conozco mucho, yo creo que vienes un poco cansada hoy. Sí, es que ayer hablé mucho, Alex, Es que te hacen hablar mucho. Y a mí hablar de mí... Bueno, de mis cosas luego me voy animando, ¿no? Cuando he hablado de las películas, de personajes. Pero hablar de mí me cuesta, ¿no? Mira, ahora han hecho un docu que se pasa en Televisión Española en febrero, en no sé cuándo exactamente, que se llama Las gafas de Isabel Coixet, que lo ha hecho un amigo, lo ha hecho alguien, Santiago Tabernero, que es alguien al que conozco hace 30 años. Y había momentos del docu, porque además han grabado mucho, en muchos sitios, en Francia, porque en Italia, en Barcelona, en Madrid, hasta con una persona que es afín y tal. No sé, yo me veo hablando de mí y pienso, ¿soy realmente yo? ¿De quién estoy hablando? ¿Tú sabes lo que te pasa con la ketamina? Tú no has probado la ketamina, claro. Bueno, no te aventures tanto porque podría haberla probado, pero no. Bueno, tú sabes que nosotros tenemos esa cosa de probar cosas a ver si nos curan Claro. La saudade esta que llevamos. La melancolía. Entonces yo probé la ketamina. La ketamina lo que te da es esto que te disocias y te ves a ti mismo. Claro, cuando probé la ketamina pensé, pero si esto lo hago yo todo el rato. Y de todas estas cosas que probamos, que hemos probado, hay algo que tú dices, porque yo recuerdo que hablé contigo, y esto después lo comenté con muchos profesionales y expertos. Yo hablé contigo de la psilocibina. Sí. Tú me decías que habías probado microdosis. Sí. Y a mí me sorprendía porque según yo tenía entendido y según luego me confirmaron muchos expertos, no tiene sentido tomar eso si no es acompañado de una terapia, de un terapeuta experto en la psicoterapia con psilocibina. Ay, tanto experto y tanto hablar y tanto de verdad. Yo es que ya estoy de expertos y de que te acompañen. No, yo la psilocibina la he probado por tu cuenta, con el desayuno, con el café, un poco de psilocibina. Y entonces, claro. Bueno, pero ahora también también es verdad que ahora está muy regulado. Es decir, tú antes te tomabas unos hongos así, más o menos decías, esta es la dosis. Pero ahora ya puedes comprar pues unos chocolatitos muy monos, envasados y todo, con una dosis de psilocibina. Es legal en Estados Unidos. Pero que te quería yo haber traído, porque yo te da un puntito bien, incluso de concentración, que está bien. ¿Ah, sí? Sí. Pues porque tú lo que me habías dicho es que no te hacían nada. A mí no me habían hecho nada. Los comidos estos, nada. ¿Y entonces qué es lo que hacen los chocolatitos esos? Los chocolatitos, como tienen una dosis ya razonable y como destinada, porque hay de varios tipos. Hay uno para ser social. Todavía no lo he probado este. Lo tengo en casa, ¿eh? Uno para ser social. Sí, uno que es como... O sea, como que tienes eventos y tal y te tomas eso. Tú tienes un fin de año. A ti el fin de año te jode, que no ves lo que te jode el fin de año. A los porque, dos. Sí. Nos pasa a los dos. Que esto de las uvas, tal, te tomas las uvas y dices, bueno, da igual que me tomara otra cosa. No, que además, cuando ya sabes dónde viene la tradición, dices, vaya tradición para aprovechar los sobrantes de las uvas del vino. ¡Hola! Cuando ya te tomas uno como para estar más social.
Esto todavía no lo he probado, Vale. pero los tengo. Y Y luego hay otros para la concentración. Los de la concentración me han venido bastante bien. Me disperso menos cuando los tomo. ¿eso no te parece un poco cuento chino? De esta psilocibina es para el desempeño sexual, esta es para lo social, esta es para la concentración. Seguramente. Pero es un cuento chino que compro. Porque esto es como lo que ha pasado con el CBD. Porque también tuve aquí a un catedrático de farmacología que está especializado en este tema, y él decía que realmente de la marihuana lo que de verdad tiene un efecto terapéutico es precisamente el THC, que es lo que coloca y es lo que le quitan al CBD. Sí. Y que el CBD que es una maniobra de marketing porque es lo que se puede vender. Exactamente. Lo que pasa es que ahora, por ejemplo, en Estados Unidos todo esto es legal. Y ahora ya te compras cosas con CBD, THC y otra cosa que es otro TH. Sí, Sí. sí. Otra cosa que es un CA... Pues que no lo sé. Pero... Mira, vamos a ver, Alex. A mí las drogas que más me han gustado en mi vida siempre tienen un precio. Y el precio es el bajón. A mí, el día que inventen un MDMA, o sea, un éxtasis, para que no tenga bajón, yo te juro que lo tengo claro. Porque esos momentos de burbujeantes, de qué bonito es esto de vivir, ¿no? Qué terrible, qué bello es esto de vivir. A mí esto me lo ha dado, esa droga. Oye, Sí, estamos ¿verdad? hablando mucho de drogas. Todo el mundo va a pensar ¿Ha salido así? que soy una persona que se droga mucho. Pero que se ha drogado. es que, claro, me cuentas estas cosas. Hace poco se habló aquí de un experimento con pulpos y MDMA y que los pulpos se abrazaban, Digo, es que es verdad, o sea, no sé, es fantástico, ¿no? Ese momento, ese efecto. de verdad, o sea, ¿qué tiene el precio? El precio es el día siguiente. El día siguiente estás deprimidísimo. Sí, eso que luego me acusan de hacer apología y no. No. Porque de hecho esta persona contó que el MDMA a él no le sentó bien. Este es Gustavo Díaz, un neurocientífico, Gustavo Díaz, que a él el MDMA no le sentó bien y estuvo paranoico durante un mes, que se le iba a la cabeza, o sea, una barbaridad. No, a mí no. Lo que me contó fue, vamos. No. A mí cuando es los que he tomado muchos, en muchos momentos de mi vida, no me han... Lo único, al día siguiente es tristeza. Ya. Es decir, esta melancolía incorporada que llevamos, que lo puedo decir, que llevamos ambos, agudizada. Y eso tampoco. Pero ¿y tú no crees que lo que pasa con el MDMA es que te quita, o con este tipo de drogas, que cuando el viaje es bueno y bueno... Bueno, que es un viaje controlable, que no estás allí... Claro. Como el gato Garfield, ¿no? Pero y no tienes la sensación de que realmente te quita un velo negro de los ojos. Es Sí. decir, que lo que valoras son cosas que realmente están ahí. No es que estés alucinando, no es que veas todo fantástico, sino que dices, joder, estoy viva, estoy con Reed, que es un tío maravilloso, soy directora de cine, me va bien, no sé, como que empiezas a valorar cosas que realmente están ahí, pero no eres capaz de ver cuando estás sobria. O serena. Valorar el lavarte las manos con agua fría. Esto es. Para mí va de ahí. En los que he tomado no pienso en mí. ¿Sabes? No es una construcción social en lo que pienso. Pienso en qué bonito tocarse la mano, lavarse las manos, tocar la hierba. Qué bonito estar vivo. Ya. Yo eso lo he tenido con eso. Sí, lo he tenido. Eso, y al día siguiente... Ya. Yeah. ¿Has estado 1 año y cuántos meses fuera? Yo he estado casi 2 años fuera de España. He estado primero en Francia haciendo una serie para la cadena Arte en francés, que es una historia muy bonita, una historia autobiográfica que se va a estrenar en abril 26. O sea, este año. Luego me fui a Italia ¿Cómo se llama a rodar... la serie? Para que la gente también lo tenga en cuenta. Se llama como el programa de radio. ¿Qué hago? Alguien debería prohibir los domingos por la tarde en francés. O sea, quelqu'un devrait interdire le dimanche après-midi. Oh, qué bonito es el francés, me encanta. Necesitas una novia francesa, si es que te lo tengo dicho. Luego me fui a Italia a rodar una peli, 3 chótale, 3 adioses. Y luego me he estado en Estados Unidos 6 meses dando clase en la universidad. He estado dando una clase en un seminario para posgrados que se llama Paisajes de Intimidad,
que es sobre el tratamiento de la intimidad en el cine. Cómo reflejamos la intimidad, cómo filmamos la intimidad, cómo se ruedan escenas de sexo. No, ha sido interesante. Yo estaba es curioso, ¿no? Estaba muy angustiada por más que rodar en francés en París, ningún problema, rodar en Italia, ningún problema. De repente, dar clase, me fui con una angustia alucinante. Me fui como, yo no seré capaz, no voy a ayudar nada a los alumnos, todo va a ser un horror. No, pero no podía dejar además de decirlo y ya... Y luego empecé y bien. Es que justo te iba a preguntar, siendo como tú eres, tengo mucha curiosidad por saber si te gusta dar clase. Me parece una responsabilidad tremenda. Me parece, justamente porque me acuerdo de cuando estaba en la universidad, la influencia que ciertos profesores tuvieron sobre mí, me estaba muy preocupada, pero me he esforzado. La verdad es que me esforcé en transmitir, ¿no? Y sobre todo en ser muy real con ellos, ¿no? En hablarles de la industria de verdad, de las situaciones de verdad en las que se van a encontrar, hablar de lo concreto, no hablar, ¿sabes?, de el cine, ¿no? Y ha sido bonito. Me he encontrado gente con mucho talento, muy, muy majos, la verdad, y muy interesantes, con otros puntos de vista. Me ha devuelto un poco ver cómo en gente pues eso, de 23 a 28 años todavía la pulsión de hacer cine es importante y eso me ha devuelto bastante la fe. Ayer veía en un documental a Martin Scorsese hablando de lo fascinado que estaba con un alumno cuando él dio clase, que le parecía que tenía un talento enorme, que le gustaba mucho lo que estaba haciendo, que lo veía muy diferente, y ese alumno era Oliver Stone. ¿A ti eso también, tú has detectado a algún alumno de los que has tenido ahora que dices, cuidado con esta persona? No, he pensado que me sentía muy privilegiada de ayudar a gente que pienso que tiene cosas que decir y que saben decirlas. Y he tenido especialmente 3 alumnos, 4 en realidad, que he pensado, wow, ¿no? Ojalá estén a tiempo de hacer lo que quieren hacer, porque no podemos tampoco obviar que la manera de hacer películas va a cambiar y la manera de verlas ya ha cambiado, pero ahora, ¿qué va a pasar, ¿no? Con todos los estudios, todos los grandes estudios de Hollywood están creando estudios paralelos de inteligencia artificial. ¿Cómo vamos a incorporar eso a las cosas que queremos hacer, ¿no? También he visto, ha sido interesante, ¿no? Ha sido muy interesante a muchos niveles, porque además de ver gente que está empezando, bueno, gente que ya había hecho algunos cortos, o sea, uno de mis alumnos ya tenía un corto que se lo produjo Spike Lee, que también da clases en NYU, sí. Me ha sido bonito. Y he visto que podía, ¿no? Que podía orientar a gente, que podía realmente decirles, hombre, yo creo que lo que tú quieres contar, si es esto, tienes que ir por aquí, ¿no? Y es verdad que yo no soy script doctor, que es como una función, las personas que arreglan guiones, que son los médicos de guiones, pero sí que en un guión yo veo lo que quiere la persona contar y lo que no está en lo que yo estoy viendo, ¿no? Para mí es fácil hacerlo. ¿Y te ha dado esperanza lo que has visto allí? Porque por un lado cuentas esto de que ya se están preparando estudios que van a trabajar con inteligencia artificial, pero luego tú estás viendo una generación de nuevos cineastas que a lo mejor dices, ostras, pues todavía hay un resquicio de esperanza con esta gente. Yo creo que... y además es que no podemos olvidar que, cuidado, que nosotros hablamos del cine en el primer mundo. Pero ¿qué pasa? Bueno, y el primer mundo ya sería China, ¿no? Pero, por ejemplo, tenía una alumna china que yo creo que ha escrito un guión muy interesante, un guión que habla de la matanza de Tiananmen. Ajá. ¿Cómo va a hacer ese guión en China ahora? Ya. No lo va a poder hacer. Nadie va a producírselo, no lo van a permitir.
Tendrá que intentar hacerlo fuera, no será la Pero primera vez. ¿cómo lo va a hacer? Es que es muy difícil, ¿no? O o una alumna que tengo iraní también, si el gobierno no cambia, que igual puede cambiar, la película que ella quiere hacer es imposible. Porque justamente, o sea, es una película muy interesante el proyecto que tiene sobre cómo, pues eso, las autoridades religiosas no permiten cantar, no permiten beber, no permiten bailar, y cómo eso afecta a toda una comunidad. ¿Cómo va a hacer esa película sin que la metan en la cárcel, no? Jafar Panahi, que estará seguro. Vamos, me parece que el lunes empieza la votación de los Oscars. Yo estoy convencida que si no gana el Oscar a la mejor película extranjera, estará en las 5 películas finales, ¿no? Jafar ahora está en Estados Unidos. ¿Qué va a pasar cuando vuelva? Ya las autoridades han dicho que lo van a meter en la cárcel. O sea, hay lugares en el mundo donde hacer ciertas películas, expresarte libremente, no puede ser. Bueno, sí, tú lo haces, ¿no? Él ha hecho las películas que quería hacer, pero bueno, ya ha estado en la cárcel, puede volver. ¿Y tú no te devanas los sesos pensando cómo puedo ayudar a...? Sí, y estoy en ello. ¿Y alguno de estos alumnos no has pensado también en incorporarlo a tu equipo para alguna de tus próximas...? Yo creo que ellos ya están muy encaminados, ¿no? Otro alumno muy brillante, y lo puedo, vamos, no lo van a meter en la cárcel, los otros no te puedo decir ni el nombre porque, primero, no saben si pueden estar en Estados Unidos, porque claro, esta es otra, ¿no? ¿Qué va a pasar con su estatus de... ¿Van a poder renovar los papeles? ¿Los van a echar? Puede ser, todo puede. En este momento todo puede ser allí, pasar allí. Tengo un alumno, Joekar Hanna, que es un tipo de madre china, nacido en Valencia, un tipo muy talentoso, que ahora está preparando que ha tenido pues, su corto, ganó el mejor corto en Toronto este año, ha ganado premios en Cannes, está preparando su primer largometraje. Pues yo creo que es una persona que va a hacer cosas, estoy convencida. Has mencionado los Oscar. ¿Te puedo preguntar tu opinión sobre Sirat? Sirat me parece una película muy poderosa. Me parece que, bueno, a mí Oliver como cineasta me encanta. Creo que O que arde me flipó. Me gustó muchísimo. Me parece que es una película además que capta esa cosa gallega que es muy difícil de captar y él la capta. Y Sirat me parece una película muy impactante. ¿Qué pienso de Sirat? No lo sé. Creo que me quedé un poco en el impacto, me quedé en la música, me quedé en el... y estoy convencida que va a estar también. Va a estar con Panahi, va a estar con Joachim Trier y con la coreana de Park Chan-wook también. Muy interesante también. Para mí las películas extranjeras este año son mucho más interesantes que las películas americanas, la verdad. O sea, creo que no hay color. Creo que además recogen, no sé, la película palestina, ¿no? Que aunque va a representar a Túnez. Bueno, la de Panahi va a representar a Francia, no representa a Irán. Para mí esas películas, Sirat, esas películas hablan del mundo de hoy. Y hablan del mundo de hoy con cosas muy concretas, muy específicas, en el caso de Jafar, en el caso de la película de La voz de Raja Hindi, ¿no? O Hindi Raj, nunca lo sé. Sirat habla de un mundo de gente perdida. Lo hace en una clave poética. Yo no me la tomo como una película realista, Sirat, ¿no? Ninguna de las películas americanas hablan del mundo de hoy, ni siquiera la que pretende hablar de ello, ¿no? La de Paul Thomas Anderson, ¿no? One Battle, una batalla después de la otra. Esta es una película que si se hubiera estrenado hace 15 años, yo hubiera pensado, joder, hoy la realidad americana ha superado completamente esta película. Es una película que es un chiste comparado con lo que está ocurriendo. Y a mí la única parte que me interesó fue la parte de Benicio del Toro, que me parece que Benicio es maravilloso. Lo debería estar en el programa. Sí. Amamos ¿Tú a crees Benicio. que vendría?
Sí, sí lo creo. Pues cuando esté aquí, tú podrías interceder para que viniese. Yo haré todo lo que pueda. Bueno, pues yo cuando esté por aquí, vamos, a mí me encantaría hablar con él. A mí me parece que... Es que yo veía la película y pensaba, ¿pero por qué toda la película no es Benicio y los emigrantes y lo que está haciendo? Y cómo lo hace además, ¿no? O sea, no estamos hablando de... No, estamos hablando de una especie de entrenador de artes marciales, cura, que no sé... Que esta trama me interesa. Me interesa el momento del bailecito final, que es como chapo, tío. O sea, a mí ya me has ganado ahí. Todo lo demás, lo de Leonardo DiCaprio, la otra, y Sean Taylor, Penn. Bueno, Sean Penn está en su película, que no se sabe cuál es. Y qué pena, ¿no? Porque Paul Thomas Anderson es un cineasta increíble, con un talentazo. Ahora, esta película no es buena. El hilo invisible, ¿no? Es increíble. Magnolia, hola. Es increíble. Y Daniel Day-Lewis, My Beautiful Laundry, el título de tu columna del semanal que yo leo todas las semanas. Viene de la película de Stephen Frears, claro. Que es la primera producción así importante donde estuvo Daniel Day-Lewis. Sí. Fíjate, te leo todas las semanas. Ay, muy bien. Eres tú. Eres tú el que me lee. Te lee todo el mundo y te comparte mucha gente. Cuando estuvo Oliver aquí, él me decía, que creo que eso hace referencia a muchas de esas superproducciones hollywoodienses, a que nos hemos acostumbrado a un cine en el que, algo así venía a decir, en el que nos cuentan una historia y simplemente esa historia que nos están contando la acompañan con imágenes. Como que con las imágenes rellenan lo que no se puede rellenar con lo que te están contando. ¿Tienes esa sensación también? Yo no, o sea, mira, cada director encuentra el camino a contar lo que quiere contar. A veces, yo siempre tengo un ejemplo clarísimo, que es como lo veo en general, ¿no? O sea, Billy Wilder decía una cosa, hay personas, hay directores, ¿no?, que tienen una diana y van tirando los dardos, y los dardos a veces dan en la diana, a veces no dan en la diana. Otros directores tiran la diana, tiran los dardos y dibujan la diana alrededor del dardo. Eso es. Y yo esta dinámica la veo constantemente. O sea, yo veo que hay películas que yo ya entiendo dónde quieren ir, pero no van. Y luego también hay películas que dices, bueno, este le ha salido de carambola y ahora dice algo, ¿no? Pero no sé si rellenar o no rellenar, ¿no? Cada director encuentra un camino. El camino lo puedes encontrar desde un punto muy genuino de ti, desde la ambición industrial, la ambición artística. La ambición está bien, pero si tú lo que quieres es ganar premios, eso ya mancha la ambición artística para mí. Pero no me gusta como hacer teoría, ¿no?, sobre las cosas, ¿no? Decir, no, lo que pasa en el cine de hoy es que no lo sé lo que pasa en el cine de hoy, que todos estamos buscando maneras de contar lo que queremos contar en una industria que es la que es. En el caso de, por ejemplo, de Tres adioses, yo me acuerdo cuando el productor me envía este libro, hacía 2 semanas que se había muerto la autora, ¿no?, Miquela Murgia, de la cual yo había leído su primera novela, muy interesante novela, La cavadora, gran novela. Pero claro, él me cuenta, no, se acaba de morir y es autobiográfico, ya murió de un cáncer, bueno, de un tumor de riñón, estas cosas. Y yo le dije, no, yo ya le he tocado bastante. Sí. He tocado este tema. Mi vida sin mí. Yo no quiero, o sea, ya... tú léetelo. Y bueno, como es alguien pues es un productor de prestigio, alguien que ha producido a gente muy buena, ha producido a Comencini, ha producido a Herman Olmi, a los Taviani, es como, vale, ok. Es verdad que lo leí y pensé, hay algo en estos relatos, sobre todo en 2, que me gusta, ¿no? Y que es otra vuelta de la tuerca a un tema que me obsesiona, que me ha obsesionado de siempre, ¿no? No ahora que estoy más cerca de la muerte de lo que estaba hace 20 años. ¿Cómo hacer de la enfermedad algo luminoso?
y desde con otro personaje, a partir de una ruptura amorosa, cómo alguien, justamente en el momento que sabe que va a morir, de repente puede disfrutar de cosas muy pequeñas, ¿no? De un helado, de una conversación con alguien a quien apenas conoce en un bar. Cómo se atreve a decir cosas que no hubiera dicho si no hubiera estado enferma. Y así que ya sabes. Yo cada vez que digo no voy a hacer una adaptación literaria, nunca más una película sobre enfermedad, ¡paf! Así que no tengo que decir nada porque es que luego me tengo que comer mis palabras. ¿Y eres hipocondríaca? Nada. Pues te pegaba todo, Nada, todo y más. Nada. No soy nada hipocondríaca, nada. A mí me saldría un bulto aquí enorme. Bueno, esto que me ha picado el bicho. No. Vale. No soy nada hipocondríaca. Porque para tratar estos temas lo ideal es que no lo seas, claro. No soy nada hipocondríaca, nada. No. Nunca pienso. O sea, yo voy a buscar los resultados de la biopsia y no voy, pero no voy convencida. No para nada, no. Es una ventaja que tengo. Porque la gente hipocondríaca sufre mucho. Hombre, pues sí. Yo esta angustia no la tengo. Cualquier otra, lo de ir a dar clase, o sea, yo, esto sí, esto es como no lo voy a hacer bien, no sabré. Claro, luego me pongo y estoy 3 horas hablando. No, me lo debería preocupar. Me pasé meses preparándome, luego no me gustaba lo que había preparado, los esquemas que tenían, una paja mental. Pero lo otro no lo tengo. Las físicas... Pero lo de las clases es porque te cargas de responsabilidad. Es que los alumnos necesitan que yo... ¿Es por eso? Mira, yo era de las estudiantes ya desde el colegio de primaria de hiperprepararme las cosas, hasta un extremo un poco enfermo. Sí, no sé por qué. Bueno, sí lo sé, pero es igual, como si no... Ya sabes que yo no soy de terapia de hablar. Ajá. Bueno, conmigo hablas de muchas cosas. Sí. Te quería comentar otra cosa que hablé con Oliver Lache, que es que a él le gusta mucho trabajar con actores no profesionales. Sí, esto lo he hablado con él. Justamente estuvo un día en una de mis clases en Nueva York. Qué guapo es, ¿verdad? Y qué pelo. Joder. Sí. Y 2 metros de señor. Sí. Cuando entró por aquí, digo, me cago en la leche. Qué tío. Sí, no, yo le dije, bueno, a mí me encanta trabajar con actores que quieren ser actores. No profesionales, no he trabajado. También he trabajado con actores con muy poca experiencia, eso me ha gustado. Pero gente que tiene la pulsión de ser actor. Me gusta eso, no sé, me gusta. Les quiero mucho a los actores, me produce mucha ternura. Y he tenido la suerte de trabajar con actores fantásticos. Y con alguno difícil, me consta. Porque Jonathan Rhys-Meyers, por ejemplo, tenía fama de ser súper complicado. Yo no sé si lo hablamos en la primera conversación que tuvimos, por ejemplo, que es un actor con el que no... Bueno, es que es un actor que es un yonki. Claro. Ya lo era en aquel entonces, cuando grabaste con él. Sí. ¿Y tú lo sabías o te lo encontraste? Yo me lo encontré, como lo ibas a ver. Ya. Nadie, no, claro, yo cuando le vi, pues fue en unas sesiones de cast en un restaurante que estaba sobrio y tal, pero... Tenía, no lo sé, ahora no sé en qué estado está, pero tenía un serio problema con la heroína. Ah, con la heroína, yo sabía del alcoholismo, no sabía... Hablando de actores no profesionales, me gustaría ver algo contigo y comentarlo. Ay, Dios mío. Me das miedo. ¿Qué es? No debería ser tú la que tenga miedo. Pero nos lo pone Julio. Claro, esto aquí, ¡qué gran actor! A ver, esto es una putada para... Perdóname, is there a police station? Yes, it is. It's okay to... Yeah, you can go. You can go. Thank you. No, te estaba hablando en inglés. Bichos que inglés tiene, ¿no? Bien. Gran momento de Alex Fidalgo con Timothy Spall en Benidorm. ¿Dónde te has visto tú en esa? Nieva en Benidorm, lo que hemos visto sobre todo para la audiencia del podcast, quienes oyen, no ven
me duele por ellos cuando hacemos algo así, pero bueno, hemos visto una escena de la película Nieve en Benidorm donde Isabel Coixet tuvo la idea inexplicable, la idea de bombero, de permitirme salir unos segunditos haciendo el papel de policía, donde comparto escena, que eso sí que es la hostia, con Timothy Spall, con un actor británico, pero excepcional, fantástico, y además un caballero, fuera de cámaras. Entonces, claro, yo digo, voy a enseñarle esto a Isabel, donde, vamos a decirlo, estoy francamente bien. Estás muy bien. No, estás muy bien. Estoy francamente bien en esa escena. Sí. Entonces, ¿por qué no más llamadas? ¿Por qué no...? Hombre, porque luego he trabajado en... A ver, ¿cómo te... Yo esperaba un protagónico. Tienes el papel de Hugo Silva en Un amor. Por ejemplo. ¿Te hubiera gustado? Por ejemplo. O de Jovic. O de Jovic mismo. El Jovic es más difícil, ¿no? A mí me gustan los retos. No confías en mí. A pesar de que porque ahí tú te estás... demostré... Pero Esto fue una toma. Quiero que la gente lo sepa. Fueron 2. Pero no por mí. No. Ya. No, porque podías mejorarlo. ¿Sí? Tú tienes... No, tú tienes capacidad. Sí, es verdad, es verdad. Te tenía que haber... En Un amor tenía que haberte escrito algo para ti. Jo, me habría encantado. De hecho, lo llegamos a hablar, y me preguntaste algo del acento. ¿Tú podrías cambiar el acento? Y yo te dije, por supuesto que sí. Con un coach. Si las exigencias... Mira, yo el otro día no sé con quién lo hablaba. Yo le decía, si yo me planteo ser actor, por ejemplo, estas preguntas de te desnudarías, de... Todo. Yo lo haría absolutamente todo. Si entiendo que tengo que hacerlo, que no es un capricho del director o lo que sea, si de verdad el guión lo exige y está justificado, yo lo haría todo. La pregunta liarme es... con un tío, desnudarme, lo que sea. La cosa porque es, me comprometo con lo que hago. Pero tú, sí, eso estoy seguro. Eso no me cabe ninguna duda. Pero, ¿y tú podrías ser alguien que no fueras tú? Claro. Mejor. ¿Y cómo lo sabes? Porque ahí haces de ti. Porque tú me lo pediste. Si hasta me dijiste habla en gallego. Habla en gallego como si estuvieses hablando con tu madre. Que me hizo gracia eso. Claro. Y es todo evidentemente improvisado. Lo hiciste muy bien. Lo hiciste muy bien, las cosas como son. Pero lo haría. De hecho, siguiendo en la estela esta de actores no profesionales, he visto en 3 adioses a un hombre muy atractivo en un restaurante quejándose por el plato. Sí, ¿Por pero qué es metiste que... a Reed Brody, a tu pareja? Porque yo tengo un contrato con él, le tengo que meter en todas las películas que hago, si no se cabrea. ¿En Nieve en Benidorm está? En Nieve en Benidorm está. Ostras, en un ascensor. En el ascensor, cuando baja... ¿Sarita o no? Ana Torrent. Sí. Y está hospedado en el ascensor y él dice, no voy a bajar los 18 pisos. Ay, no. Sale. No tenemos un... Sí. Y le tuve que cortar en una película, en la librería, porque el acento británico no le quedó bien. No, hacía acento americano y no. Sí. Joder. ¿Qué tal es Bill Nighy? Fantástico. ¿Verdad? Es un tipo estupendo, divertido. Y Emily Mortimer también. Maravillosa. Emilia acaba de dirigir... La biblioteca. La librería, perdón. Yo también estoy de aquella manera hoy, No, Emilia acaba de dirigir su primera película como directora. Y también está escribiendo muchos guiones ahora. ¿Y estáis en contacto? Y sí, la he visto, vamos, la vi hace 3 semanas. En su cumpleaños, además. No, pues están fantásticos ambos. Te iba a preguntar también sobre el tema de grabar. Has grabado ahora en francés, en italiano. Te iba a decir también, cuando has mencionado a Benicio del Toro, que hay por ahí un vídeo viral, que no sé si tú has visto, Benicio del Toro tiene 2 personalidades prácticamente opuestas, si él habla en inglés o si habla en español. Absolutamente. Si habla en inglés es the movie, y si habla en español, la película, bueno, pues así, pues yo me lo pasé muy bien, yo tal. Es completamente distinto. Sí, a Oscar y a Isaac también le pasa. Ah, sí. También. Cuando habla en español es como otra persona. ¿Has grabado con Oscar Isaac? No, pero lo he conocido. Nada, no, lo que te iba a preguntar es, a la hora de grabar así en distintos idiomas, ¿tú te manejas con el francés y con el italiano también? Sí. Con francés sí, tú tienes una casa en Francia, yo lo sé.
Sí, Y con italiano también. sí. Sí, sí. ¿Y tu trabajo se complica un poco más? No, no, yo ya tengo el chip nómada puesto y ya no, vale, pues hay que hacerlo, se hace. Este proyecto nace en Italia, es una luego se incorporó una coproductora española, ¿no? Marisa Fernández Almenteros, pero es un proyecto que nace y el coproductor mayoritario es italiano. Entonces no tenía totalmente sentido rodarlo allí. Es una novela italiana, pasa en Roma, pasa además en un barrio muy concreto que es el Trastevere. Y no, para mí no es un problema. Yo creo que he nacido para ser extranjera, de verdad te lo digo. O sea, no para ser de un sitio, sino ser extranjera. Yo Para creo que estar sí. en países que no te correspondan. Yo creo que he nacido para esto, en serio. Es que si no, no me lo explico. Porque también, ¿no? Todo el mundo flipaba en Italia, ¿no? Como... Y quizá uno de mis, por ejemplo, en Tres Adioses la cosa era, yo no quiero hacer una película como un extranjero viendo esto, ¿no? Y hay trozos en la película, además, que son cosas que yo he dicho, y cuando el personaje de Marta, que interpreta a Alba Rochbacher, dice, te voy a enseñar mi Roma, esa es la Roma que a mí me gusta. A mí no me lleves al Coliseo. A mí ya me ve un sitio, una placita, un viejo sentado allí con un perrete que se le parece, la señora que te hace el cappuccino, que casi no se aguanta, pero está allí en el bar a las 7 de la mañana. A mí esas cosas son las que me gustan. No me lleves a una basílica. Llévame a una placita. ¿No te gusta? O a un bar. Las catedrales. No me gustan las catedrales. No me gustan los museos muy grandes. Yo no te lo digo como reproche, lo pregunto como curiosidad. Digo, porque estás así haciendo gestos de hoy, perdóname, No no me debería gusta haberlo esto. dicho. No. No me lleves a un centro comercial tampoco. Hombre, ya, no, eso no. ¿Por qué? No me lleves a Ikea. No, hombre, esos sitios no. Porque no sé salir, me pone muy nerviosa que es el recorrido, que tengas que hacer el recorrido ya. Sí, eso le pasa a todo el mundo. Ya es un chiste, un gag Sí. recurrente, el de cómo salgo de Ikea. Lo que metes en todas tus películas a Reed, porque tenéis ese contrato, y en todas las películas metes algo de comida, restaurantes. En este caso, un protagonista es un cocinero, un chef. Ese es lo que mueve tu vida, es la comida, la gran motivación. No es una motivación. A donde me llevaste, que lo estábamos hablando antes de empezar a grabar, y así te corto cuando me estás negando algo, se llamaba La López, se llama La López. Está en el mercado de San Antón. No sé por qué me llevaste a cenar allí y me pareció un sitio fantástico y luego volví varias veces. Muy bien, así me gusta. Ni te acuerdas. Claro que me acuerdo. Además, Ah, ayer estuve en el mercado de Antón Martín. Pero sí. Es Antón. Es Joder, Antón macho. Martín. ¿No ves cómo estoy hoy? ¿Ves? Fatal. Yo, en cambio, sí que me acuerdo. Tengo que tomar una pastillita para la cabeza antes de venir. Y pasé por allí. Ah. Pero ayer estaba cerrado. Y fui a otro sitio. Fui al Yoga Loca. Fíjate. No, a ver, a mí lo que me importa es el papel que tiene en nuestras vidas la comida. ¿Qué ponemos en la comida? Que es una cosa de Feuerbach, justamente, como se dice en la película, que la comida es la negación, la aceptación. Todo lo que ponemos en la comida son cosas que nos negamos o no nos negamos en la vida. Hay algo ahí que me gusta como símbolo, ¿no? En mis películas, por ejemplo, hay dos películas, Tres Adioses y La vida secreta de las palabras, donde hay dos mujeres un poco asociales, un poco por diferentes motivos, separadas de la vida y que a través de la recuperación del gusto recuperan el amor a la vida. O sea, la comida es un camino a la vida, pero no es la vida. Tengo que decirte también que últimamente
yo que había sido muy gourmet y de vamos a ir allí que hay un restaurante, las estrellas Michelin y todo esto, hace bastante tiempo que ya todo esto me importa 3 pepinos. Y ya, pues no sé, menú degustación, 18 platos, mal. Eso no es humano. Eso es alguien que quiere enseñarte las plumas de pavo real. Mira, yo sé hacer todo esto, pero no tiene que ver con la comida, tiene que ver con la vanidad. Y yo lo que digo siempre, yo ego tengo mucho, pero vanidad poca. ¿Tú cómo andamos de equilibrio ego-vanidad? Es muy probable, nunca había escuchado eso, pero es muy probable, y no creo que para tu sorpresa, que yo esté en tu barco. Yo creo que sí. ¿Por qué? Con mucho ego hacer este programa yo creo que es difícil. Yo creo. Con mucha vanidad. ¿Tú crees que es difícil con mucha vanidad? Sí, pero el ego te hace falta. Pues entonces no. Entonces lo que me pasa a mí es más ego y menos vanidad. Claro, como que lo que me pasa a mí. Ah, vale. Yo he dicho mucho ego y poca vanidad. Que yo tengo mucho ego y poca Sí. vanidad. Ostras, juraría. Julio ha dicho eso. Me cago en 10, yo estoy fatal hoy, ¿eh? Estoy fatal. Vale. Alex, nos hacemos mayores, tú también. Nah, estoy recién... En tu mejor momento. Vengo de Navidades, bueno, sí. No sé. Francesco Carril le va a sonar a la gente cuando lo vea en Tres Adioses por los años nuevos de Sorogoyen. ¿Tú lo descubriste ahí o ya lo conocías de antes de otras cosas? No, yo había hecho un amor con él. Me cago en la puta. Sale en Un amor Francesco Carril. Pues puede ser. Es el vecino de enfrente. De las 2 últimas temporadas, mi peor. Mi peor. Si viene alguien conocido con quien tengo confianza, puede ser el peor episodio. Claro, es que te relajas. A lo mejor es por eso. Te relajas. ¿Y en Un amor qué? El vecino de enfrente. El que va con Ingrid. con los hijos y... Sí, Ay, Ingrid la madre, García, el marido García de Ingrid Johnson. García Johnson. Ah, vale. Vale. ¿Y cómo descubriste a este hombre? Lo vi en el teatro y me gustó. Y en el casting de Un amor, pues ahí había un papel que era perfecto para él. Y justamente en ese rodaje descubrí que su madre era italiana, que a él había ido a un colegio italiano Que que se hablaba... llama Francesco. Y que bueno, claro, yo pensaba Francesco, pero igual hay gente, ¿no? Como les ponen a los niños estos nombres, claro, no. ¿Qué nombre artístico de actor? A lo mejor que se llama Francisco, pero se pone Francesco porque le suena más. Pues no, es Francesco porque es Francesco, Sí, porque su sí. madre es italiana, de Pisa, y descubrí que hablaba perfectamente italiano. Y entonces, de hecho, el personaje que hace de Agostini en Tres Adioses lo escribí para él. Porque no era un personaje. Había un personaje que se llamaba Agostini en los cuentos, pero no era este personaje. Era otro. Una cosa que quería comentarte cuando estábamos hablando de los platos y que tú decías que ya esto de las estrellas Michelin en los restaurantes y tal, que ya te da absolutamente igual, es que yo no sé si es ya postureo o qué, pero cuando tú hablas con un chef reputado y le preguntas por su plato favorito, siempre te dicen aquel burrito en un puesto callejero en un barrio de México, de Nuevo México. ¿A ti te pasa también? Tú, si piensas en un plato, en algo que tú hayas probado, que hayas dicho, Mira, wow. Es que es divertido que me digas eso porque acabo de escribir un artículo para El Gourmet donde hablo de mis cosas favoritas gastronómicas en Nueva York. Ajá. Y entonces, en el primer lugar he puesto el mango que dan las señoras de Honduras y de Ecuador, que se ponen en la salida de algunos metros, que te dan una bolsita con mango que le ponen limón, sal y un picante que ahora no me acuerdo cómo se llama, como un aceite de chili. Y te ponen la bolsa de plástico, lo agitan y te dan un tenedor de plástico y tú te comes eso y es buenísimo. O sea, pienso, es que ¿Mango? mango, sal, lima Y ya está. y un picante tipo chile. Ajá. Y eso me flipa. O sea, es que yo me iba, porque además solo están en ciertas paradas, ¿no? Y me hice hasta amiga de una y me contó su vida, me contó dónde compra los mangos, me contó pues, que vive a 3 horas, evidentemente, de Manhattan.
que tenía un niño sordo, que no, yo me iba allí y hablar un rato con esa señora, luego irme a un parque con un frío que te cagas, con la bolsita esta de plástico y comerme eso, para mí era un manjar. Yo creo que es lo mejor que he comido en Nueva York, lo digo en serio. Pues, ¿y aquí en España? Esto no lo hacen, ¿no? Esto pero es una gran idea eso mira, ¿Lo del mango? Sí. Yo no lo había escuchado nunca, ¿no? De comer aquí. Sí. Últimamente, es que también no he estado, tío. No he estado. Es que he estado poco. Pero, ¿y tienes algún sitio que dices yo cuando...? Porque sí que te he visto stories. Donde comida? sí, pero donde pones como un sitio al que vas recurrentemente. ¿Algún japo, a lo mejor? Hay un japo que se llama Suto, que me gusta mucho. Y tiene una estrella Michelin. Me gusta mucho porque el cocinero se llama Yoshi, es muy simpático. Y es un sitio muy pequeñito y te sientes muy bien acogido y ves la pasión realmente con que lo hace, el entusiasmo y cómo transmite lo que hace, que me gusta mucho. Y es muy bueno lo que hace. No es tradicional, ¿no? Es un japonés, de sushi, sashimi, cosas, pero él es fantástico. Y su personalidad realmente impregna lo que hace. Uh-huh. Ir allí es como... No sé, sabes que hay una persona entregada. Otro restaurante que me gusta, el arroz, ¿no? El arroz de cigalas de un sitio que se llama Topic, al que tengo que llevarte cuando vengas a Barcelona. Por favor. Me gusta mucho como... También es un cocinero, Adelf, que ha estado mucho en Japón. Y me gusta porque a veces, pues eso, se trae un atún y te hace pues todas las piezas del atún, desde el caldo, las aletas, las cocochas, la cola, cómo aprovecha todo, ¿no? El aprovechamiento que hace de la pieza es alucinante, ¿no? Y es una lección también de aprovechamiento. Te diría esas dos cosas. Es que soy de pescado. Sí. ¿Y en Galicia? Que estuviste rodando allí una serie. El Galicia me encanta. Me encanta este sitio que está en Santiago. Casa Marcelo. Casa Marcelo. Me gusta mucho Casa Marcelo y me gusta la luz de Casa Marcelo. Me gusta la atmósfera de Casa Marcelo. Me gusta. ¿Y tú cocinas? Sí. Sí. ¿Y se te da bien? Se me dan bien muy pocas. Me limito. O sea, a mí no me digas, hace una receta, porque me aburro. Yo me hago cosas que requieran, por ejemplo, que me encanta el pescado al horno en un restaurante que lo hagan bien. Yo en mi casa, el horno no lo controlo bien. Controlo los arroces, eso sí. Uh-huh. Y hago... ¿Nunca me has hecho uno? Pues yo el día que vamos... Que nunca vienes a Varna. El día que fui con el vino más caro del supermercado, cené con Rida y contigo. Sí. Es que no recuerdo el qué. No, porque cenamos. Y el arroz es más al mediodía, que te puedes echar la siesta. Ah, claro. El arroz, el almidón, ya está. Uh-huh. Pero no te cocine mal. No. Eso sí que no me acuerdo lo que te... Es que pero me suena a picoteo, no platos. Sí que me diste un postre que estaba muy bueno, pero ya no me acuerdo. Una cosa de limón que hago. Sí, eso es. De limón con ralladura de lima Está buenísimo. y tal. Es que claro, son cosas. Ah, y yo preguntándote si cocinabas, si habías hecho eso. Sí, se está buenísimo. Pero ya te digo, es limitado, ¿eh? A mí no me hagas hacer una lasaña. Son mucho curro, tío. Yo qué sé. Bueno, pastas. Hago la pasta que sale en la película, que todos los italianos flipaban, que es con rúcula cruda. Es una pasta con rúcula cruda, limón, o sea, ¿Sí? y limón exprimido. También le puedes poner un poco de ralladura de limón, que queda siempre más aromático, y parmesano, y aceite. Todo, la salsa en crudo, Uh-huh. todo en crudo, y la pasta caliente. ¿Y cómo se llama el plato? Pues yo qué sé. ¿No sabes cómo se llama? Bueno, lo tienes que hacer con una pasta que es radiatori. Radiatori, que son esta pasta que son como mini radiadores. Y... Radiatori. Radiatori. Que se encuentra en los supermercados. Ah, sí, hombre. Sí, vamos, los macarrones ¿Por estos qué? rallados.
¿Por qué? Porque el radiatori, como tiene las hendiduras, esas, todo eso, lo que tú le pones penetra. Penetra. Y eso es lo que... pero vamos, tampoco... Vamos, que lo puede hacer cualquiera eso. No tiene... El arroz sí que es verdad que tengo mano para el arroz. De verduras, de costilla, de pimientos, de cigala. Ya cuando quieres tal, pues cigalas. Que la cigala a mí es lo que más me gusta. No me percebe. El percebe es que me parece que me estoy comiendo algo prehistórico, ¿no? A mí tampoco, me gusta, pero tampoco... Centolla bien, me gusta la centolla, pero para el arroz, o sea, el caldo de cigalas. Eso es. Y los lomitos, tampoco hace falta el arroz con muchas cosas. Una curiosidad personal, ¿tú conociste a Anthony Bourdain? Me hubiera encantado. ¿Verdad? Lo vi una vez, pero no hablé con él. Lo vi en un restaurante, bueno, en la bodega La Plata en Barcelona le vi, pero no. A mí, por ejemplo, muy interesante. A mí me parecía como aparte del tipo más sexy del mundo, me gustaba mucho cómo escribía sobre cocina y cómo hablaba de la comida. ¿Cómo se llamaba? Kitchen Confidential. Kitchen Confidential, sí. Y... Memorias de un chef, lo llamaron aquí o algo así. Sí, ya sabes, le cambian las cosas. Y luego esa muerte, ¿no? Pero bueno, hay un episodio de uno de los programas que hacía que él es increíble, que pasa en Argentina y va a ver a un psiquiatra en Buenos Aires y en ese episodio hablaba del suicidio y de la depresión. ¿Sí? Sí. O sea, él realmente ya había hablado de temas de salud mental antes de, ¿no? No exactamente, ¿no? Hablaba de los bajones que tenía, de la presión esta de la televisión, de hacer esto, de ser cada vez, de la presión de tener que ser más brillante. Pero, bueno, ya sabes, mucha gente piensa que fue un desengaño amoroso, no lo sé. Ahora que decías tú lo de ya sabes cómo hacen las traducciones de los títulos. Estaba viendo una serie que me estaba gustando mucho en Filming, que se llama... que en inglés es Sea of the North o algo así, o sea, Mar del Norte. Sí. Y la traducción, es que estaba intentando buscarte la traducción, pero, o sea, me parece que tenía un nombre tan fácil de traducir que no terminé de entender ¿Por qué le habían cambiado? ¿Por qué le cambian las cosas? No, pues si no lo sabes tú... Es que no lo sé, es que nunca lo he entendido. No, claro, o sea, en inglés es Northwater. The Northwater. Y la traducción es la sangre helada. ¿Qué tiene que ver la sangre con eso? Por bueno, eso. ¿es de crímenes y eso? Es un thriller en un barco, drama... Bueno, no exactamente de crimen. El reparto es... Stephen Graham, Colin Farrell... creo que en algún momento sale Henry Cavill. Gusta, Colin Farrell, sí. Me gusta mucho. Tuvo ahí como un... Esto que tanto mola en Hollywood, ¿no? Que hay una caída, como pasó con Michael Keaton, pues lo mismo con Colin Farrell, y de repente pegan un petardazo y están por encima de donde se quedaron en aquel momento. Bueno, es una montaña rusa, ¿no? Esto. Hay que... Si quieres tener una carrera, pues tienes que seguir insistiendo, aunque tengas un... Sí, pero esto pasa mucho allí y dicen, ¿no? Que solo hay una cosa que les gusta más a los americanos que una caída, ¿no? Que es un resurgimiento. Robert Downey Jr. A Robert Downey Jr. Robert Downey Jr. es el gran ejemplo. No, cayó en las drogas. O sea, fue brillantísimo de joven, hizo películas con mucho éxito, luego las drogas y luego la cárcel. Lo que pasa es que Robert Downey Jr. tiene claro, el padre de Robert Downey Jr. es un personajazo. Es un documental sobre él. Sí. Tipo, vamos a ver, el que le introdujo las drogas fue su padre. ¿Cómo escapar a eso? No es que no, las presiones, no, la primera persona que le da drogas es su padre. Pero es que hay gente, claro, es que las drogas es una cosa que... Si tienes una mentalidad adictiva, no debes tomar drogas. Y si estás mal, no debes tomar drogas. Las drogas, al menos las recreativas, son para cuando estás bien. Pero en algún momento yo creo que eso se debió de glamorizar en Hollywood, ¿no?
Todos estos grandes actores malditos que tenían problemas con las drogas, casi parece, ¿no?, que forma parte del starter pack de la estrella de Hollywood. Hay muchos además que no, de los que no sabemos, hay muchos. O sea, también, Cary Grant también era un adicto a muchas drogas. Philip Seymour Hoffman, que era Bueno, maravilloso. era claro, el Que era problema era maravilloso. la heroína. Qué pena. Sí, Porque este tío era increíble. sí, sí. Y no es suficiente el éxito, no. No, hay algo en uno que te hace, no sé, Montgomery Clift, ¿no? También uno de los actores más talentosos. De hecho, era el actor Philip Seymour Hoffman, siempre habla, cuando de sus referentes, habla de Montgomery Clift, ¿no? También. ¿Cómo? Es que a veces tener talento es como una carga, ¿no? Puedes vivirlo como un plus en tu vida estupendo o como una carga. Y la carga, pues necesitas muletas. Hace poco veía un vídeo en redes, aquí de nuevo vuelvo a tirar de memoria, lo cual es peligrosísimo, pero en el que en una entrevista hablaban de que una señal de que eres buen padre o de que has hecho bien tu trabajo con tus hijos es que no pretendan ser conocidos ni famosos. Y Entonces lo he hecho bien. seguro. No, pero muchas veces yo creo que hay muchas estrellas de estas que tú dices, ¿no? Dices el talento y todo eso, pero como que precisamente han buscado llegar tan lejos en una profesión como esa por la necesidad de reconocimiento. Y esa necesidad de reconocimiento procede de una herida. Entonces, como que a lo mejor no es tan raro que en algún momento de ese trayecto entren las drogas en la ecuación. Claro. ¿Tiene sentido esto? Volvemos a hablar de la vanidad. ¿Qué es lo que tú quieres realmente en la vida? ¿Qué es? O sea, si quieres ser famoso, estás jodido. Porque, primero, o sea, desde mi punto de vista, ¿para qué? Uh-huh. O sea, yo siempre, por ejemplo, he concebido a mi pequeña escala la fama simplemente como una manera de, pero va a ser más fácil hacer mi próxima película. De una manera muy pragmática. O sea, yo siempre, mi sueño sería pues poder hacer películas y que fueran como anónimas, que nadie supiera ¿Quién las ha hecho? ¿Quién las ha hecho? Esto, o sea, para mí, por ejemplo, el gran ejemplo a seguir es Elena Ferrante, que nadie sabe quién es. Bueno, ahora sí se sabe, por desgracia, pero nadie le toca las narices. Las entrevistas son a través de un... Bueno, yo creo que las debe hacer una inteligencia artificial. O una actriz. O algo. Bueno, no, las entrevistas escritas. Ah, vale. No, ella no sale, él... ¿Y se puede escaquear de las entrevistas al uso Absolutamente. presenciales? Sí. ¿Tú podrías? No. Claro, por eso te lo pregunto. Por eso querría... Y Elena Ferrante sí puede. Joder. Elena Ferrante, sabes que nadie sabe quién es. Por eso, pero entonces está escaqueando de las entrevistas presenciales, precisamente. Yes. O salvo que haga un SIA y vaya con una peluca como una lámpara, que así ya sabemos la cara que tiene también. Sí. Ese sería mi sueño, ¿no? Hacer las cosas y... Porque a mí lo que me gusta es hacer las cosas. No me gusta hablar de las cosas. Yo prefiero hablar de las películas de los demás. Pero bueno, esto es un sistema que se está perpetuando, ¿no? Yo tenía la gran esperanza de que cada vez, pues los directores no tuviéramos que hablar tanto, ¿no? Pero no, cada vez tenemos que hablar más y hacer más coloquios, que son bonitos los coloquios, cuidado. Coloquios con el público, aprendes a veces cosas sobre lo que has hecho, pero es que son muchos. Y hay que hablar mucho y las preguntas son las mismas. Yeah. Y tú te ves a ti mismo en esa disociación hablando y dices, pero ¿quién es esta señora que se repite, no? Claro, es que ahora en el cine está pasando un poco, yo creo, también como está pasando en las demás artes, ¿no? Que casi es más importante la promoción que el arte en sí. Estamos viendo lo que acaba de hacer, que el pobre, vamos, o sea, todo mi respeto, Timothée Chalamet para Marty Supreme, que está funcionando bien en taquilla, pero es que Timothée Chalamet ha hecho de absolutamente todo, ha salido en absolutamente todas partes, se ha prestado a 20.000 historias. Yo casi veo al día una noticia relacionada con algo que ha hecho para promocionar Marty Supreme. ¿Va a acabar esto así? ¿Va a ser esto así? ¿Tú te vas a volver loca? Como esto vaya por ahí. A ver, yo creo que Timothy ya es el cringe total, ¿no? Porque es que ya hasta ha manifestado su amor por Kylie.
De eso ya no lo sé. que pero... ya, bueno, esto es lo último ya, que en el último premio que le han dado ha dicho, estaba allí Kylie Jenner Kardashian y ya ha dicho que la quiere. ¿Qué dices? Tú quieres el Oscar, tío, ¿no? Sí, y ahí eso que hizo le copió el estilo de speech a Tom Cruise. A Tom Cruise le dieron el Oscar honorífico y lo que hizo fue absolutamente todo el speech dedicarlo a agradecer a la gente que había trabajado con él y a ensalzar a todos los que estaban allí presentes, al resto de actores, al resto de directores, etcétera, etcétera. Y creo que Timothée Chalamet ha hecho exactamente lo mismo, ¿no? Todo el discurso alabando a otros. No, el discurso lo hizo dándole las gracias a la novia, esta Kardashian que tiene. No sé. A mí todo esto me huele A montaje. No, seguramente la querrá. Bueno, igual se quieren o algo, ¿no? Pero está también exhibición de sentimientos. No sé, hay algo como que me da cringe, ¿no? Pero a mí me dan cringe muchas cosas. Como cinéfila que eres, Dime. evidentemente, ahora que hemos hablado de lo de las caídas... No te etcétera, creas, hay muchos directores que no son cinéfilos. Actores... Jovic no ve películas. Jovic no tiene ni puta idea de películas. No, le tuve que machacar para que viera no una ve película. Nada. Es increíble, o sea, no ve actores, no tiene... Pero ni cómicos. Pero también está bien eso. Sí, pero si yo no lo digo al revés. Digo, fíjate que de hecho seguro que eso le imprime una pátina de frescura, el no empaparse de absolutamente nada, pero me sorprendió muchísimo que no tiene idea de cine, no tiene idea de comedia. No. Y es cómico y es actor. Digo, bueno, pues está bien. Se mantiene ahí. Se mantiene. Bueno, pues como... Yo que sí que soy gran espectadora, además de hacer películas. Dime. Y hablando de caídas, ¿qué te parece lo que ha pasado con Kevin Spacey, que era uno de los mejores actores de su generación? Y ahora... pues no puedes disfrutar de su trabajo por cosas que no tienen tanto que ver con su trabajo. Ay. A ver, yo creo que él es un gran actor. Yo cené con él una vez en Los Ángeles. Vale. Hombre, digamos que fue una cena donde estaban, ya te puedo decir, estaban Sean Penn y él. Joder, qué cena. Y él. Y había 3 personas más, o sea, no era una gran cena, era en casa de una persona que nos reunió a 6 personas, ¿no? A ver. Pero esto tampoco, es que, ¿ves? Pero tampoco es significativo. O sea, yo lo que vi fueron aquí una pelea de gallos, de 2, porque yo he hecho esto y tú has hecho lo otro, y era... A mí me parece una ridiculez. Es que impactante cuando es gente tan que está tan figurar. arriba, ¿no? Verlos peleando, porque si son... No te lo puedes figurar. Eran como 2... tan potente y... Sí, como dos chavales con en el patio del colegio. Tan vulgar, Era como... Parece, wow, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué egos y qué vanidades tan ridículas? Es verdad, ¿no? Yo estaba ahí flipando. Me sorprende más de Sean Penn, que tiene una imagen como de tipo duro, frío, pasota y todo eso, y que se meta en esa batalla de gallos me llama la atención, pero fíjate. A ver, ¿qué hizo Sean Penn con estos chavales? La ley parece que dijo que no lo absolvieron. Hay nuevas denuncias. Esto nunca sabremos. Hay un momento que cuando todo deviene judicial... Qué es lo de Sean Penn, ¿eh? Perdona, lo de Kevin Spacey. Vale. No, lo de... Digo, a ver si hay otro escándalo referente a Sean Penn que no... Bueno, yo creo que Robin Bright Penn ha sido bastante también hablado de un maltrato psicológico continuado, aunque no ha habido... Bueno, pero bueno, tampoco lo sabremos, ¿no? Ya. ¿Qué pasa al interior de una pareja? Ya. Bueno, cuando hay un ojo morado sí que lo sabemos, pero aparte de eso es muy difícil saberlo. Y cuando son famosos ya que hay un eco malsano de lo que han hecho, de lo que no han hecho, si han hablado, si no han hablado. Siempre yo no sé, lo que se cuenta a un principio. Pero bueno, ha hecho una película en Italia, pero yo creo que si realmente le han absuelto, pues seguramente volverá al cine, ¿no? No lo sé. Es que no... ¿Qué pasó cuando fue director del Old Vic? Donde muchas de las cosas, de las denuncias fueron en ese momento, ¿no? Por cómo se comportaba. Sí.
detrás de cámara. Pero ¿dónde está además esta cosa de el utilizar el poder, ¿no? Utilizar tu posición de poder para ligar. Pero también... Joel Kinnaman también había dicho que había hecho una película con él y en un late y dijo, pude detectar, dijo algo así como, pude detectar fácilmente que yo le agradaba, dando a entender como pues, que tendría las manos largas o... Que ahí, claro, ahí sí que estamos hablando de cómo se comporta en el trabajo al final. No es lo que llega a los espectadores, pero sí que es un comportamiento en el ejercicio de su profesión. Sí, lo podremos dar muchas vueltas y ¿dónde está la verdad de todo eso? Es que no lo sé, sinceramente. Pero a donde yo quiero llegar es a si tú compartes que a alguien El hombre y la obra. se le asesine profesionalmente por lo que hace personalmente. Que ya te digo, aquí no sé si aplica porque al final estamos hablando de que en los rodajes, por lo visto, tenía un comportamiento cuando menos censurable. Por lo visto, es que tampoco... Pero ¿no? no ¿Qué lo sé. quiere decir? Claro. O sea, tenía las manos largas, la gente le paraba, no le paraban porque era Kevin Spacey, ¿no? Ahí entra la Sí, posición con Louis de poder. C.K. pasó algo así también, de que parece ser que no le paraban y entra en juego él, pero no le paraban porque era Louis C.K. y eran aspirantes a ¿Sabes? Es curioso, cómicas. ¿no? Es curioso porque lo de Louis C.K. Lo de Louis Tengo que C.K., claro, contextualizarlo. Claro, esta cosa de que él le gustaba este fantasma, que es hacerse una paja delante de una persona a la que acaba de conocer. Normalmente cómicas aspirantes. Cómicas que aspiraban. Ese es el que tema. dices, pero bueno, ¿pedía permiso? Sí. Parece que sí. Parece ser Entonces, que claro, sí. dices, ¿por qué no decir, oye, tío, o sea, ¿Sabes que córtate? Dave Chappelle decía en un monólogo que una de las denunciantes decía que por teléfono. Y entonces Dave Chappelle decía, ¿ya has pensado en colgar? O sea, ¿pensaste en colgar? Sí, o sea, a ver, los famosos ejercen una fascinación sobre todo el mundo. Ujú. Esto es innegable. O sea, y hay algo, y el poder. Que de eso yo creo que tenemos que curarnos todos. De no porque alguien es famoso, ya no de causas sexuales, sino también de fascinación. Decir, a ver, esta persona será fantástica en su tal, pero igual no tiene que opinar de otras cosas. Te lo dice alguien que opina sí. de todo. Bueno, pero tú, Que alguien puede decir- tú con mucha mesura, tú no sientas cátedra ni das lecciones. Procuro no hacerlo. Claro. Porque además no me las creo las lecciones para nada, ¿no? Tú me preguntas, ¿trabajarías con Kevin Spacey? Pues no lo sé, te lo juro, no lo sé. Si escribiera algo que pensara que era es la única posibilidad pues igual sí. No, sin que sea la única posibilidad, sino porque es un grandísimo actor. Lo es. Que luego tú has cenado con él y que... te iba a preguntar también, cuando cenaste con él, ¿ya había pasado todo esto? No. No. Que- Estaba a las puertas de pasar. Era cuando le ofrecieron. Él hablaba además del Old Vic, ¿no? De la posibilidad de dirigir este Sí, teatro. sí, sí. Y Sean Penn se reía. ¿Cómo vas a hacer? Bueno, era todo. Fue un. Y además había otra persona en la cena al que yo admiro muchísimo, que me parece un director además visionario, que es Spike Jonze, que fue el director de muchas películas, y de Her, que hoy. O sea, ¿tú te acuerdas de Her, la película esta, Sí, donde, sí. donde Joaquin Phoenix se enamora de una voz? Scarlett Johansson, de la esta- voz, la preciosa voz. también. Que ahora la gente tiene novios y novias de AI, que a mí no me cabe en la cabeza. Ya. Que yo ya sé que el amor es una construcción, que tú pones en el otro, pero claro, esto ya lo pones con una base carnal. Poner toda esta construcción amorosa en algo que no existe. Pero tú ten en cuenta que ya antes había parejas online que tú veías aquel, vamos, seguro que tú lo has visto porque te pega también Catfish. Claro, estás sintiendo, Isabel. Pues Guau, ahí es que había Catfish... gente que tenía relaciones de hacía 5 años con alguien que luego resultaba ser otra persona porque eran online, era una relación online de 5 años. Entonces tampoco es tan extraño lo que estamos viendo ahora, teniendo en cuenta eso. Sí, pero es que ahora sabemos que no existe. Ya. En Catfish nuestra proyección, porque realmente creían que existía. Vives de la ilusión del día, aunque pasen 5 años, pero un día nos encontraremos. Un día, Ya. y sospechas algo, pero te lo ocultas a ti mismo, Sí. ¿no? Entonces, bueno, Her, el director de Spike Jonze, estaba allí, ¿no? Y yo recuerdo realmente pensar,
y me acuerdo que nos mirábamos y me acuerdo que yo le dije, yo no sé si grabar esto y algún día utilizarlo en algo porque es alucinante. ¿Cómo dos personas que habían bebido un poco, tampoco habían bebido mucho, y tú por qué tal? Y entonces el Sean le enseñaba un vídeo de un cantante tal y el otro le enseñaba, no, pues yo ahora voy a trabajar con... Y eran los dos Ay, enseñándose Dios, cosas en el estoy móvil, flipando. que era como... Yo recuerdo que Spike y yo nos mirábamos como diciendo... Y yo le decía, pero esto está ocurriendo. Y yo decía... ¿Tú has visto extras de Ricky Gervais? Bueno, no la he visto. He comprado los DVDs y los regalo a la gente. Diciendo, tenéis que ver esto. Me he visto toda la temporada 40 veces. Y esto que estás contando parece que me lo estás sacando de ahí. Totalmente. Tal cual. O sea, parece tal cual un sketch de Ricky Gervais. ¿Y te Los acuerdas? egos de dos actores peleándose, pues yo hice no sé qué, pues yo hice... Extras me parece una Tal cual. puta Es obra increíble, maestra. Es increíble. O sea, y Life's Too Short. y perdona, y el episodio de David Bowie. Oh, es el cierre, además. Yo creo que es el cierre por todo lo alto. Cuando se pone a cantarle, a componerle una canción metiéndose con Ricky Gervais. ¡Wow! No, y Daniel Radcliffe cuando va por ahí como intentando hacerse el mayor, porque sobre todo es como consigue Ricky Gervais que la gente acepte descojonarse de sí De ellos misma y mismos. autohumillarse, porque lo de Daniel Radcliffe se está autohumillando. Y es increíble. Pues esto que me estás contando, te lo juro por Dios, que es que parece sacado de ahí. No, Me parece mentira que era sea así. algo... Era de esas cosas, de esos momentos que dices, Dios mío, dos personas que tienen un talento inmenso, ¿cómo estar actuando yo qué sé, como dos chavales que no tienen media neurona en la cabeza en un patio de colegio, ¿no? No tienen un Oscar. Los dos. Por eso. O sea, dos ganadores de un Oscar peleándose como si fuesen unos aspirantes a... No, porque tú has ¿Qué hecho situación? una cosa como que wow, ¿no? Es Claro, a donde quería llegar yo es, obviando que lo conoces y que sabes ciertos rasgos de su personalidad que a lo mejor no te agradan especialmente, eso. y conozco gente que ha trabajado con él. Y Kevin Spacey es un grandísimo actor, eso es incuestionable. Entonces, tú si pudieses contar con él, no es que lo necesitases porque es que este papel no sé qué, no, simplemente dispongo de este tío, que además ahora no creo que pida mucho dinero. Y ¿Sabes joder, qué pasa? pues, Que yo, una película. ay, a ver, Pero hay sabes gente, que te ponen la picota. hay gente que hay un momento que yo es que no me iba a divertir ni con él ni con Sean Penn. Necesito otro. Yo no digo que, vamos a ver, que yo he trabajado con gente muy difícil y con mucho ego y con mucho tal, pero hay un momento de conexión, ¿no? Que dices. Ya. Por O eso te de decía. ver si te puedes entender. Yo con estos dos no me entendería. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué lo vamos a hacer? Pero por eso te decía Pa' que, sufrir, que no. obviases la parte de que los conoces y que sabes que no encajarías. Si no, Luego los 5 minutos, bueno, 10 minutos que estuvimos hablando, porque el tipo, la verdad, había visto, me acuerdo que había visto las dos películas que había, Mi vida sin mí, La vida de las palabras, fue muy, muy Halagador. halagador, Ujú. pero feeling yo no tuve. Hay gente que la ve en su momento y tienes feeling. Pienso, pues no sé, el otro día que hablé con Oscar Isaac, pensé, este tipo me entendería. Y me parece un grandísimo actor. Gente que he conocido que he pensado, que por mucho que... no. Bueno, me estás esquivando, porque yo te digo, si obvias toda la parte del feeling y de... Si simplemente sabes que tiene En el el concreto- talento que tiene como actor, pero que se le ha acusado de estas cosas y que se le ha un poco, pues, Hombre, lo que pasa es que matado ahora... civilmente o ¿Qué es profesionalmente. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Que trabajar con alguien que ha pasado... Hay algo que es... ¿Qué es lo primero que le van a preguntar los periodistas sobre esto? No le van a preguntar por la película que está haciendo con él, ni a ti ya. te van a preguntar sobre tu proyecto. Te van a preguntar, ¿y cómo es que...? Entonces es muy cruel, pero no trabajaría con él. Ya, por todo lo que supondría después. Yo soy una persona pragmática. Y a pesar de que ha sido absuelto, yo no sé, es que no lo sé. No sé, he leído bastante pues todas las acusaciones y pienso, Ujú. no lo sé. De toda esta gente que has conocido, Sí. ¿a quién te ha impactado más conocer?
A lo mejor porque es alguien a quien tú admirabas muchísimo, ¿sabes? Y dices, no Hay me puedo una creer que esté persona- con esta persona. Hay una persona que que además fue algo, un encuentro muy casual con alguien a quien yo admiraba y que me pareció alguien con la definición de carisma, Harry Belafonte. Harry Belafonte. Harry Belafonte es actor y que fue cantante. Crooner, una ¿no? figura, Sonaba a mí. sí. Me pareció alguien con un carisma increíble, con una inteligencia, no sé, con un conocimiento además del mundo alucinante. Fue además poco antes de morir, le daban un premio en Berlín, un premio de derechos humanos, porque ha sido un activista con una larga carrera de activismo real, de ayudar gente de comunidades negras. Me pareció algo como alguien que dices, wow, ¿no? Una persona, bueno, no tan icónico como Harry Belafonte, ¿no? Alguien que la gente lo conocerá porque era como uno de los malos de Harry Potter, ¿no? Alan Rickman. Alan Rickman, vamos, las 2 veces que le vi pensé, qué tipo, ¿no? Sidney Pollack, el director de Autofábrica, me pareció un sabio. Las conversaciones sobre cine que tuve con él, cuando yo era además, no sé, hace muchos años, ¿no? Me pareció alguien además como con una voluntad también de transmitir lo que sabía del mundo, pues, se había trabajado, pues había hecho desde películas con Barbara Streisand y Meryl Streep y Robert Redford, era íntima a mí. O sea, ¿no? Alguien, un sabio. Y seguramente la persona que más me marcó, porque por esta persona sí que tuve una amistad, fue John Berger. Para mí ha sido mi maestro, mi mentor, alguien a quien yo le podía enviar los guiones y sabía que los iba a leer y me iba a decir, prescinde de esto, no te hace falta para contar esto, ¿no? Pues no sé, esa gente. ¿Te has planteado escribir un libro, narrando, relatando, recordando estos encuentros que te han marcado vital y profesionalmente? Vamos, yo lo devoraría, a mí me encantaría. Sí. Sí, no sé, algún día quizá, no sé, o no. Porque también tenía que contar los encuentros chungos, ¿no? ¿O no? Claro, hombre, historias como esta en la cena, pero vamos, es que seguro que es que tienes a patadas. Te voy a decir, tampoco no sé hasta qué punto te sorprendería ver, porque te habrás encontrado con situaciones similares más veces, de actores, pues eso, peleando por... Es que no solo peleando, ¿no? Sino cosas que has visto que has pensado, no, como... Por eso yo creo que la gente que la que uno admira mucho tampoco hay que conocerla tanto. Es mejor no. Mira, y ahora que hablaba contigo de escribir, me gustaría saber qué rutina tienes tú para escribir los artículos del XL semanal, que yo te leo, como te Yo decía, tomo notas de cosas, domingos. o sea, tomo notas de artículos que leo, de libros que leo, de música que escucho, y de repente hay algo que me toca especialmente, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas un texto que me ha costado mucho, también empiezo un texto y pienso, hoy no tengo el día yo para escribir esto, no tengo la lucidez, no tengo el estado de mente, entonces, bueno, me pongo y escribo algo pues, sobre un libro que he leído. Para mí los artículos del XL me permiten también investigar sobre cosas, hablar con gente, como tú haces también. Tú también utilizas esto para hablar con gente de temas que te interesan, ¿no? Pues llamo a alguien que me han dicho que es un experto y le hago preguntas sobre cosas que ignoro, ¿no? O leo cosas científicas de las que no tengo ni idea para formarme un poco. Una aproximación. Tampoco, yo no soy una experta en nada, ¿no? Pero, por ejemplo, un artículo que me ha costado mucho es un artículo que se llama Confusión. Y es justamente... ¿Es el del domingo pasado? No, el domingo pasado fue...
Pues ahora no me acuerdo que fue el domingo pasado. No, no era ese. No. Confusión es un texto sobre este estado en el que, a ver, en la historia han pasado, yo soy licenciada en historia y me interesa mucho la historia, han pasado cosas horribles todo el tiempo, desde el inicio, desde que están recogidas, aunque sea en un petroglifo, ahí han pasado cosas horribles. Pero pues es que ahora pasan cosas horribles en todos los ámbitos, en todo el mundo, al mismo tiempo y de categorías muy diferentes, incluso algunas inclasificables, ¿no? ¿Cómo leemos la actualidad? ¿Cómo decimos, vale, pues Trump secuestra a Maduro? Maduro mal, no nos gusta Trump. No nos gusta Trump, desde luego. No nos gustaba Maduro. No nos gustaba Chávez. Y tú dices algo y de repente, pues, o sea, lo más gracioso es... ¡Ah! ¿Qué te pasa, Podemita? Que no te gusta. Dices... Pero lo más gracioso es que cuando escribí un texto diciendo cosas sobre Chávez mal, los podemitas o pseudo me pusieron a caldo. Facha. Facha. Entonces eres facha. Ahora eres podemita. Dices, bueno, a ver, nos aclaramos que soy porque, en fin, da igual. Pero la confusión es esa, ¿no? ¿Cómo... si apuramos los temas y decimos, a ver, ¿qué supone geopolíticamente el secuestro de Maduro? Claro, es el espanto. Pero ¿cómo lo hacemos sin hablar en nombre del pueblo venezolano que las ha pasado putas? Entonces, ¿qué dices? No dices nada, no expresas lo que sientes, los temores que sientes por lo que puede ocurrir, por estas fichas de dominó que van a ocurrir y van a ocurrir inexorablemente. ¿Y qué dices para que no parezca que defiendes a uno o al otro, no? Claro, y empezaba el texto y de verdad que no digo, es que no, tampoco me quiero defender porque no me tengo que defender de nada, ¿no? Pero cómo estar éticamente en el mundo es muy difícil. Pero bueno, hay que intentarlo todo el tiempo, pero dices una cosa y mal porque tú no sabes y una de las acusaciones es esto, nunca has pasado hambre. O sea, está también esta suposición que tú, porque ahora tengas una determinada posición, ¿de dónde vienes, no? A nadie le interesa. A nadie le interesa que tú vengas de la nada. O trabajo yo, no hay nada detrás mío, ¿eh? No, nada. Cero. Y tampoco quieres ir todo el rato como muchos autores ahora, con esta etiqueta de no, porque yo soy de clase obrera. Yo soy de clase obrera. Yo vengo de donde vengo. De señores sin una formación académica, que soy la primera persona de mi familia que ha ido a la universidad. De mi familia por los dos lados. Tampoco quieres ir con esta medalla de salto de clase. Sí, es esa necesidad de definirse. Todo el rato. Es como hay una presión para eso, porque el que te dice tú no sabes lo que es trabajar y tú no has pasado hambre, dices, oiga, a ver, si nos sentamos, me parece que el que ha tenido la vida más privilegiada ha sido usted, ¿eh? No yo. Pero en fin. Y a veces cuando terminas un artículo y lo mandas para que se publique, esperas el día de la publicación acojonada, porque dices, este me va a suponer. Ya sé exactamente lo que me va a caer en cada tema. Bueno, es que ya lo sabes, ya tienes tu algoritmo ya te dice, uy, ¡puaf! Yo me he sorprendido con el podcast, de episodios que yo decía, bueno, esto es inocuo, esto no tiene mayor... Y han empezado a caer por todas partes y digo, pero esto... Bueno, ayer justo hablaba con Pelayo Gayol de un episodio que grabé con un psiquiatra que trata adicciones. Concretamente está muy centrado en el alcoholismo. Y grabamos un episodio, bueno, pues los efectos del alcoholismo, qué pasa en el cerebro. El hígado, en el cerebro. Hay que tener mucho cuidado porque el alcohol es malo, aunque a mí yo bebo, pero el alcohol es malo. Y yo no sabía que quería tales sensibilidades tocar ese tema hasta que me encontré con el muro de comentarios y digo, pero bueno... Sí. Y el Pelayo me lo decía. Pelayo me decía, yo todo lo que he hecho hasta ahora
la verdad es que me han tratado muy bien, he recibido críticas muy buenas, pero hubo un día que me hicieron una entrevista y dije que yo no bebía y que el alcohol era muy malo y que no sé qué, y fue la primera vez que descubrí el mundo de los haters. Les acudieron como una estera, se olvidaron de todo lo bueno que había hecho este hombre y le empezaron a dar. Bueno, pero yo ya tengo callo con esto. Ya. Es que a mí, yo creo que la primera web que hubo de autores, hace muchos años, la FNAC, cuando nadie tenía páginas web, pues creó una página web para autores así, algún escritor, y ahí ya... Sí. Sí. Ahí yo dejé de entrar y les dije que por favor que eliminara, que yo no quería ni página web ni quería nada porque era tremendo. Yo ahí empecé a ver el mundo cibernético. Sí, ahí lo empecé a ver. ¿Y los artículos tú los haces sobre la bocina? En el sentido de que cuando Yo sé haces que uno va a salir la semana que viene. Yo o sé que el lunes... no haces nevera. No, yo sé que el lunes por la mañana yo tengo que entregar el artículo. Entonces ya me pasa el domingo, ya tengo el chip del domingo de, a ver, lo tengo un poco pensado cada semana. Es verdad que hay cosas que digo, esto es un artículo, porque he leído algo fantástico, he leído pues un texto que me ha gustado muchísimo, o he leído un análisis en el New York Times, en el Washington Post, de algo que digo, hostia, profundo. Intento al menos informarme bien, sin pretender, desde luego, ser un experto en nada. O hechos históricos, ¿no? Cosas que de repente digo, hostia, pero esto cómo se me ha pasado, ¿no? Los orígenes bueno, una que me cayó por los americanos cuando hice el texto de los orígenes del Día de Acción de Gracias, que son, hola, aquí estamos con el pavo y tal, pero esto es una cosa colonial que conmemora una matanza y no es del pavo. ¡Wow! Pero si esto, o sea, de verdad, leí la tesis de una, bueno, que la leí además en la universidad, ¿no? Estaba por allí en un archivo, pues cogí una tesis sobre los orígenes históricos del Día de Acción de Gracias. No fue bonito. Y ahora lo de Maduro ya lo sé. Bueno, ya una cosa que dije, y además yo solo hablé de lo que me parecía el discurso de este señor, de Trump, después de la captura de Maduro. Yo no hablé de ese momento de desfachatez cuando él dice: vi la acción de nuestras fuerzas desde el televisor de mi despacho oval y pensé, parece una superproducción de Hollywood. O sea, pero es una enfermedad ya. Bueno, es que está muy enfermo, ¿no? Bueno, de las cosas que ha dicho no me parece que esté ni en el top 500 de los... Ya, pero dices, no, ya no hay seres humanos, todo es una falacia, ¿no? Y él lo vive porque es un juguete, ¿no? No sé. Y está encantado además de que todos hablemos de él. Aunque sea para mal, le parece estupendo. Bueno, eso funciona mucho ahora. Yo he descubierto que de esto, desde luego, seguro que da para artículo. Sí. Lo he descubierto ahora, se lleva haciendo la tira de tiempo, pero que el concepto rage bait, que es decir, voy a decir algo que va a cabrear a la gente porque sé que eso me va a dar comentarios, me va a dar visitas, me va a dar seguidores y gente como... Hay cuentas que yo creo... Porque hay una cuenta en concreto donde he visto un poco esa deriva y yo no sé si esta persona en concreto ha descubierto el rage bait porque un día escribió algo muy incendiario y generó muchísima controversia y hubo mucho comentario y tal, y debió de ver como que eso va dándole proyección y continúa por esa senda. No sé si tendrá que ver con... Claro, es el buscar la cosa, ¿no? ¿Tú qué buscas, no? Cuando publicas cosas. Yo realmente... Tengo que decir que tengo cero... Es que no lo pienso. Veo esto, me parece una desfachatez y lo pongo, pero no... No sé. Sí que no hay un objetivo, no... Yo ya no tengo, por ejemplo, las redes sociales. Instagram para mí es, en este momento, algo que me permite descubrir artistas nuevos, tendencias estéticas que me interesan y todo lo demás lo obvio. Es que me da igual. No busco nada más. Me parece además que ya es un escaparate de comprar cosas, ¿no?
¿Nunca te planteas cerrarte las redes? Lo he planteado muchas veces. Me ¿Y lo qué te planteo. frena? No lo sé. ¿Qué me frena? ¿Por qué? Porque claro, tú puedes ver las cosas de los otros y tú puedes no tener, ¿verdad? Es que... Pues no lo sé, la verdad, pero es que precisamente yo creo que gran parte de la gracia de cerrarte las redes es no ver las cosas de los otros. Yo cuando fantaseo con cerrarme las redes pienso, No, así pero no hay veo gente- según qué cosas. Porque además tú sabes que tanto en Instagram como en Twitter, que a mí eso es algo que me da una rabia terrible, ¿Sí? me hace ver cosas de gente que no sigo. Y sí, te las lanza el algoritmo. Tú estás en el... Ya, pero yo digo cosas muy concretas que quiero. O sea, yo quiero artistas, Ujú. cosas de cine, cosas de danza, que me gusta mucho, ver vídeos de danza. No, Sí. lo que pasa, lo jodido es lo de los anuncios. Que todo el rato que si tú, pues no sé, si tú, hay una cosa alucinante, ¿no? Tú buscas un aparato de, por ejemplo, mi madre ahora tiene problemas de sordera, ¿no? Y no le encuentran el aparato que le gusta, pues yo busco esas cosas y todo el rato anuncios de cosas. audífonos. De audífonos, que dice, bueno, todavía no. No digo que no en un futuro cercano, pero claro, porque he mirado cosas de audífonos. Claro, pero lo que yo te digo es, abres Instagram, haces scroll y te aparecen cosas de cuentas que tú no sigues. Y en Twitter, por ejemplo, yo el único Twitter que tengo es el del podcast, donde no sigo a nadie, es un Twitter donde simplemente cuelgo cosas y ya está. Y en cuanto abro, no debería salirme nada porque no sigo a nadie, me salen tropecientas cosas. Me salen como si siguiese a mucha gente. Y es lo que hacen, pues te van lanzando... O sea, no te permiten no ver cosas. Y en Instagram lo mismo. Aunque no sigues, Bueno. aunque tengas un Instagram en el que no sigues a nadie, tú lo abres y te No, salen yo sigo a cosas. personas que, bueno, pues amigos, esas cosas, ¿no? Amigos que y a, pues eso, Sí, pero- estas sites que tienen cosas de artistas que están muy bien, la verdad. Claro, pero lo que te digo es que te va a ofrecer cosas, te va a enseñar cosas de gente a la que no sigues. Es lo que te quiero decir. Y Bueno, que también es verdad que tenemos un par de amigos con el que intercambio cosas muy frikis. Muy friki. O sea, y ahí es donde te pierdes, porque entonces ya te envían todo lo friki. Claro. O sea, pues eso, vídeos de cantantes alemanes de los 70 con tupes hasta aquí, bizarro, cosas bizarras, que son graciosos. Porque a mí lo que me hace gracia de eso es ver cómo de repente el mundo es tan variado, ¿no? Cómo, no sé, es como los grupos estos de fetiches, de cosas, de gente que le erotiza, pues que le hagan cosquillas en la oreja. Y esto es lo que le dices, Que exploten globos. Es una cosa fascinante que he globos. escuchado yo. ¿Cómo es eso, no? Y dices, claro, es que la vida puedes verla desde algo, desde un punto, porque la persona que le gusta esto, claro, también tiene que tener como una conglomerado de planetas ahí, de estrellas, diferente. ¿o Que no puede ser la única peculiaridad, ¿no? De su... Digo yo, no sé. No lo sé. El 13 de febrero es cuando se estrena Tres Adioses. O el 6 o el 7. El 7 de febrero. El 7, ¿y a mí por qué me sale el 3? El 3 no. O sea, El 7. a mí me sale el 13 de febrero de 2026 estreno en España. No. 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 Luego, una noticia de Radio Televisión Española, el estreno en España de Tres Adioses está previsto para el 6 de febrero. El 6 de febrero. De 2026. ¿Vale? 6 del 2026. Es una película en la que las críticas han sido muy positivas, están siendo muy positivas, estarás satisfecha, ¿no? Al respecto, te están tratando muy bien. Es una película muy bonita. El mejor cine de Cuixet transforma el mundo. Es una de las críticas que eso es mucho decir. Eso es mucho decir. Pues eso están diciendo. Transforma el mundo. Ya me gustaría ya transformar el mundo para bien, pero no, las películas no transforman el mundo para nada. Ya nos gustaría, ¿no? Es como eso de, no, las películas hacen un mundo mejor, los libros te hacen mejor persona, ojalá, ¿no? Todo hace. Todo hace. Ayer, precisamente, es que siento ser tan reiterativo con la conversación que mantuve ayer, pero también hablamos de, por ejemplo, Top Gun. ¿Cuánta gente se alistó en la Marina después de ver Top Gun? Y eso es bueno. Muchísima. Yo no digo que sea bueno, digo que cambia el mundo. Digo que cambia el mundo, influye. que influye. Y en cómo nos relacionamos. Alex,
Alex, hay algo que tengo que decirte de la cual yo soy muy consciente. Yo creo que las películas en un momento dado es verdad que influyeron. Ya, pero ahora... Y eran parte de la conversación, parte de cómo configuraban un poco tu manera de estar y de ver el mundo. Ahora lo dudo mucho. Muchísimo. Creo que esa parte de influencia se ha perdido, ¿no? Pero bueno, la pulsión de hacer cine continúa y se hacen cosas muy buenas en el mundo. Yo sé que la gente dice, el cine de ahora, no sé qué. Y dice, bueno, a ver, yo veo muchas películas, estoy en muchos comités, en muchos jurados de festivales, tengo acceso, es verdad, a muchísimas películas de todo el mundo y hacen pelis muy buenas, ¿eh? Pelis que dices, ostras, de repente un tema que piensas, todas las historias de amor están contadas y de repente ves algo que dices, hostia, no, esto no se había contado. Y esta tipa está contando esto de una manera alucinante, ¿no? Como... A mí hay muchas pelis que me dan mucha envidia y me gustaría, pienso, pero me motivan. Estaré perdida el día que no vea nada que me guste. Veo muchas cosas, muchas no me gustan, pero muchas me gustan y mucho. ¿Cuál ha sido la última que recuerdes tú que dices, joder, qué envidia? Nouvelle Vague. Nouvelle Vague. Nouvelle Vague me ha encantado. Sé que mucha gente dice, no, la menosprecian un poco porque es un ejercicio de nostalgia. No. Justamente para mí fue todo lo contrario. Fue verla y pensar, hay todo ese mundo que existió en ese momento, que es verdad que no está, pero la pulsión, ¿no? Esas cosas que te hacen creer en lo que haces, ahora a mí me lo vi en Nouvelle Vague. Es muy bonita. ¿Tienes algún placer culpable? Es una expresión que no me gusta demasiado, pero algo que tú veas. Yo me veo esto porque me entretiene y es algo que la gente no se esperará que yo cuente. Que veo, pero es así, me gusta. Bueno, antes veía First Dates, que era como mi placer culpable. Ahora es verdad que hace 1 año y medio, hace 2 años que no lo veo, pero bueno, volveré. ¿No ves la isla esta? No, las islas no, eso no. Que le enseñan a uno, mira a tu novia lo que está haciendo, mira a tu novio. No me gusta nada, no, y la gente que va me parece todo horroroso. No hay la sinceridad que veo en First Dates, a pesar de que la gente se lo prepara, bueno, o que veía, ¿no? No, islas mal. No, y que estén mucha gente o famosos o cosas juntos en un sitio, no. A mí me gusta esa cosa de la chance de 2 personas que no se conocen, cómo simulan, cómo disimulan, cómo venden algo que tú ves claramente que no está ahí, lo que dicen y luego lo que confiesan a la cámara, ¿no? Eso, hay una magia ahí, ¿no? Otros placeres culpables, tengo pocos. No sé. No. Fíjate, hablábamos de la fama y de cómo la gente pierde, se vuelve loca por unos minutos de pantalla o de reconocimiento. Joder, el ejemplo es la isla esa, donde vas, te arriesgas a ser humillado públicamente. Da igual. A perder a tu pareja. ¿Por qué la gente se mete en esas cosas? Es increíble. Y entiendo que es por eso, pues un rato de fama, unos seguidores más en redes sociales, no lo sé. Pero ahora, por ejemplo, la gente ve las cosas de televisión. Yo creo que cada vez se ve menos televisión, ¿no? La televisión generalista no se ve. No, pero este programa es viral. O sea, es de estos que tú no quieres ver y te plantan cosas. A mí es que eso me pasa con muchas cosas. Pasa con esto, me pasa con Rosalía. O sea, uno a día de hoy no puede no conocer una canción de Rosalía. No se lo permiten. O sea, yo nunca me he puesto yo de forma activa nada de Rosalía y me he hartado de escucharla. Yo nunca me he puesto de forma activa nada de Bad Bunny y me he hartado de escucharlo. Y yo he visto clips de esto. ¿Por qué te lo ponen? O sea, entras en una sala donde esté puesta la tele, sale algo. El algoritmo de Instagram o de Twitter te lo lanza. Sí. O sea, estamos en un momento en eso, que no puedes escoger lo que ves, ni lo que escuchas. No puedes escoger a lo que estás culturalmente expuesto. Yo lo evito bastante, ¿eh? Yo tengo una capacidad también aprendida de mi madre, de lo que no quiero ver y no me interesa, es como que me lo cuentas además y no lo registro.
Ya, bueno, está bien. No estoy tan... Yo estoy más curtida que tú, claro, soy mayor. Estoy más curtida para... No sé, yo no sé cómo lo puedes evitar, Esto teniendo no- redes y... Bueno, tengo red, tengo Instagram, Ya. punto. No tengo no hay nada más. No, nunca he tenido Twitter ni Facebook. Hay una cuenta que lo tuve que hacer porque había alguien que se hacía pasar por mí y entonces, Ah, todo vale. este rollo, pero no. Yo Twitter, no he puesto un tweet en mi vida ni he puesto una cosa en Facebook, nunca. Bueno, quiero decir que respeto mucho lo que hace Rosalía y lo valoro y es una gran artista. El que haya dicho eso, quiero decir que estoy expuesto a ver lo que ella haga, pero ya Bad Bunny me gusta menos y lo de la isla me parece terrorífico. Pero bueno, en fin, que es lo que hay. Isabel, 6 de febrero, 3 adioses. Ujú. Que vaya la gente al cine a verla. ¿Te imaginas que vayan y todo? En Italia han ido muchos, ¿eh? Irán. ¿Sí? Bueno, pues aquí puede pasar exactamente lo mismo. No sé, a lo mejor Esperemos- como es esperemos que así italiana, sea. no lo sé. Es bonita, la película es muy bonita. Y muy... Sí, ya sé, es en italiano, es una historia creada por una autora italiana, pero es muy yo. Con todo lo que ello conlleva. Sí, la cabra tira al monte. Ajá. Tú ya estés en Italia, estés en Francia, estés donde estés, la cabra tira lo que tira, que es el monte. Me debes la comida en el restaurante ese. No me te debo una cocina, te debo un Bueno, y arroz negro cocinarme hecho tú por mí. arroz, Yo te cocino un arroz. un papel protagonista en una película. Bueno, son muchas cosas. Muchas cosas. Esto hay que hablarlo hay que ir fuera poco a de esto, fuera de los micros. Tenemos que hablarlo seriamente. poco. Vale, muy bien. Un placer hablar contigo, como siempre, Isabel. Descansa. Descansaré. Tú también, ¿eh? Sí, yo hoy lo necesito, sí.